soy Pía Hurtado, orientadora familiar, y hoy día vamos a hablar del tema de cómo pensamos. Es muy importante que tengamos en consideración que nosotros somos un pensamiento hablante. Normalmente nos movemos en el mundo del pensar. Y si yo en algún minuto te dijera como desafío, vamos a hacer algo interesante. ¿Qué tal si durante todo un día dejaras de pensar? Te puedo apostar que nadie puede cumplir eso porque inmediatamente al imaginarte dejar de pensar, ya estás pensando. Entonces, no olvidemos de que siempre somos pensamiento, que estamos insertos en el mundo del pensar. ¿Cuál es el problema del pensar? Que este pensar siempre está contaminado de muchas cosas, entre ellas las emociones, los juicios, las creencias. Y normalmente prestamos nuestros pensamientos a todo lo que nos rodea. Que nos rodea el ambiente, los medios de comunicación, las personas, el entorno, el cómo me siento. Y a veces ni siquiera somos conscientes de que nosotros somos dueños de nuestros propios pensamientos. Y por eso es tan importante empezar a decir qué es lo que yo quiero pensar. El pensamiento de alguna manera también nos puede brindar una posibilidad de crear un infierno o un paraíso dentro de nuestra cabeza. Entonces, ¿qué es el pensamiento en sí? Es una idea abstracta que toma forma. ¿De qué toma forma? ¿De cómo yo decido armar esta idea o de cómo permito que el entorno me arme una idea y yo me haga dueño de eso? ¿Por qué es importante el cómo pensamos? Porque el cómo pienso también define la realidad. Cómo pienso define lo que voy a vivir en el día. Cómo pienso toma un poder tan fuerte que se puede volver un tirano o un ángel al mismo tiempo. Cuando pensamos manejados por juicios, no estamos pensando, estamos básicamente estableciendo creencias limitantes que nos están alejando de nuestro real ser. A veces también es importante que seamos conscientes de estos pensamientos, entendiendo que ellos nos van a pintar la realidad. Y esa realidad es nuestra o es la realidad de lo que nos dice el entorno que tenemos que pensar. Los factores más importantes de esto dentro del pensamiento están involucrados a lo que nosotros nos enseñaron. Y normalmente nosotros tendemos a ni siquiera a filtrar en qué estamos pensando. Vivimos, comemos, dormimos, pero nunca hacemos conciencia de mirar estos pensamientos que rigen nuestra vida. ¿Y por qué es importante empezar a observar los pensamientos? Porque los pensamientos están describiendo la forma en cómo yo veo el mundo, desde qué óptica yo miro el mundo. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto? El hacernos conscientes, el manejar un poco el genio de la lámpara que tenemos dentro del pensamiento. El pensamiento es forma, fuerza, determina, guía, ordena. A través de los pensamientos se han armado guerras, se han ido a cruzadas. Todos creemos tener la razón cuando pensamos o cuando creemos estar pensando. Pero lo importante es establecer los tipos de pensamiento que tengo y también el hacerme cargo que el pensamiento es mío, es adquirido, es algo establecido por una creencia madre. Y es ahí cuando nosotros empezamos a escoger y a separar la paja del trigo. Porque si no tomamos conciencia de eso, tarde o temprano vamos a estar sometidos a una tiranía permanente de gobiernos, de sociedades, de religiones, que nos van a ir alejando de nuestro propio centro y transformando básicamente nuestra mente en un molde de ideas. Pero ¿cuáles son las nuestras? La capacidad que tenemos como seres humanos es de pensar. Pero pareciera que eso no lo hacemos. Simplemente vivimos y no nos damos cuenta de cuáles son estos pensamientos vitales. El pensamiento tal vez vital más importante que tenemos es el hecho de que sentimos y sabemos que estamos vivos. Pero también tenemos que considerar que el pensamiento, si no lo sabemos manejar, se transforma en un verdadero caballo loco. Y al establecerse ese caballo loco, tarde o temprano terminamos imbuidos en penas, ansiedades, depresiones, angustias. ¿Y eso por qué pasó? Pasó porque permitimos que agentes externos manejaran la forma de pensar. ¿Qué es lo que es importante? Y aquí yo los invito a establecer
una conciencia, una pequeña conciencia de ver qué estoy pensando. ¿Y por qué es maravilloso saber qué estoy pensando? Porque tomo control de mi espacio mental. También tomo control de mi comportamiento. Tal vez me hago cargo de qué me está diciendo este pensamiento y qué emoción está subyacente tras él. Cuando yo pienso, como decía antiguamente, pienso, luego existo, se referían a la idea de que todo parte primero por lo que estoy pensando. Y a razón de lo que estoy pensando, también estoy existiendo. El crecer espiritualmente, el madurar, significa también que no permito que mi pensamiento destruya mi vida o tome un poder tan radical que al final yo termine siendo un esclavo de las circunstancias. Pensar, luego existir, pero pensar con sentimiento, pensar con cabeza, establecer qué es mío y qué es ajeno, y a qué cosas yo quiero brindarle poder o no. No nos transformemos en tiranos de los pensamientos. Establezcamos que el control, tarde o temprano, lo tenemos nosotros. La idea es creer eso y hacer carne esa conciencia. Los pensamientos van a estar siempre, pero la idea de cómo yo los manejo va a estar determinada por las atenciones en las que yo me involucre. Creamos que nos merecemos cosas buenas. Para eso pensemos mejor. Y para pensar lo importante es no enjuiciar, sino que establecer un plano de conciencia de luz, de calma, de observación. Tal vez lo mejor que podemos hacer es mantener una limpieza en la forma de pensar y no caer en contaminaciones. Los pensamientos, si nosotros los intoxicamos o los llevamos con elementos desagradables, tarde o temprano, como los trajes, se tiñen. Y al teñirse van radicalmente a establecer un plano mental tóxico, de dolores y de angustias. Yo los invito a pensar con inteligencia, a pensar con el corazón, pero por sobre todas las cosas a tener claridad qué pensamientos rigen mi vida, a cuáles estoy dispuesto a hacerles caso o a cuáles de verdad quiero desechar de mi existencia. Pero para eso necesitamos estar en conciencia, necesitamos estar en presencia. Para eso yo les sugeriría, si tienen tiempo en la noche o cuando estén descansando, hacer una lista de los pensamientos recurrentes que les acompañan. Y si se dan cuenta, se van a percatar de que muchos de esos pensamientos vienen de los medios de comunicación, vienen de lo que los gobiernos, vienen de las creencias de sus padres, vienen de las religiones. Entonces, ¿cuál sería lo fundamental? Empezar a que ustedes creen su verdadera forma de pensar. ¿A qué pensamientos yo le voy a dar luz? ¿A qué pensamientos yo les voy a inocular fuerza? Y eso es un trabajo que seguramente les va a tomar más de una vida. Pero cuando uno toma conciencia de los pensamientos, es capaz de crear un jardín mental que les va a traer una vida en calma, una vida más tranquila y una vida en luz. Gracias.